Hola amigos de ABC Latino Media Network, esto es Patria Grande. Yo soy Enrique Roblonsky y aquí conmigo, Pocho Salcedo, un saludo cordial acá en esta nueva edición de Patria Grande. bienvenido nuevamente Pocho, y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que fueron los movimientos independentistas en América Latina. Cómo se fue dando esa gesta de revoluciones que acabó con la dominación de España en las colonias de Latinoamérica. ¿Qué te parece? Bueno, me parece extraordinario, pero yo quisiera ir un poquito más adelante porque siempre hemos visto la historia de Latinoamérica desde el punto de vista europeo. Y viendo desde el punto de vista europeo, generalmente comienza en los años 1800 y pico, pero en la realidad hemos visto en el pasado de que había movimientos indígenas muy poderosos que ya clamaban por libertad y dieron pasos muy importantes en esa senda. Tupac Así Amaru es, es uno de ellos, claro. con una rebelión indígena en 1780, alrededor de ese año, que tenía como 150,000 guerreros que pelearon la opresión de esa época del imperio español. Y luego vinieron Tupac Katari y muchos otros, y sin ir muy lejos también, en la parte norte de las Américas, en Haití, también se dio un movimiento muy importante. Claro que sí. Y Claro. en lo que es hoy en día México estaba la rebelión de Moctezuma en la misma época. Es decir, que seguida la conquista de América por parte de los españoles, los nativos, que ya vimos en otros programas anteriores, que fueron sometidos a trabajar hasta la muerte en las minas de oro y de plata a lo largo de Latinoamérica, empezaron a rebelarse, Exactamente. empezaron a luchar contra los españoles. Ahora, estos movimientos que tú has mencionado, en su gran mayoría fracasaron y solo quedaron como la inspiración para algo que habría de ocurrir en el siglo XIX, a partir de 1800. Y ahí pensamos un poquito, es un continente convulsionado y vemos también la presencia de otros imperios como el Imperio Británico en el Río de la Plata, ¿verdad? A principios de los 1800. Así es, porque lo que ocurre en 1800 es que los territorios españoles ya han sido colonizados, las ciudades ya han sido asentadas y ya hay una clase criolla que es la que maneja los comercios, es la que maneja la vida social y política de lo que eran los virreinatos en Latinoamérica. Y esa clase que hasta ese momento siempre estuvo apoyando a España porque se enriquecía del comercio que tenían con España. Exacto. Ahora, llegado el año 1806 y 1807, ocurre algo muy importante en Latinoamérica, y eso es las invasiones inglesas del Río de la Plata. En dos oportunidades, Inglaterra, que quiere tener parte del comercio activo y de las riquezas naturales de Latinoamérica, decide que como no lo puede hacer por vías diplomáticas, porque la corona no le da cabida, lo intenta hacer por la vía militar. Y en 1806 invade el Río de la Plata, lo que es la ciudad de Buenos Aires, el asiento del virreinato del Río de la Plata. El virrey se escapa, se va hacia el norte, y los que quedan para defender la ciudad Son los criollos. son los criollos. Y los criollos derrotan al invasor inglés, a tal punto que se hacen más poderosos. Pero no solo eso, los ingleses se retiran y vuelven al año siguiente con una flota armada mucho mayor. Y nuevamente ocurre lo mismo.
El virrey se escapa, los criollos defienden Buenos Aires y triunfan. Y es ese triunfo que hace que los criollos formen las primeras instancias de gobierno popular, pero popular criollo, teniendo los intereses de los comerciantes criollos en la agenda y siempre representando a la corona. Y algo sucede al mismo tiempo en Europa. Empieza un movimiento tremendo, una guerra en Europa, y España queda invadida por las fuerzas de Bonaparte. Así es, a tal punto que Napoleón Bonaparte nombra a José Bonaparte como rey de España, reemplazando a Felipe II. Bueno, y ahí viene creo, me imagino, ese es el gatillo que nuevamente agarra a los criollos que ya tuvieron la experiencia en Argentina, y en 1809, el 25 de mayo, existe la primera declaración en Chuquisaca, lo que es Bolivia ahora, en esa época la audiencia de Charcas, sobre un levantamiento ya independentista, en el cual se ve que eh, con un camuflaje de que están apoyando a la corona, porque la verdad no apoyaban a la corona, lo que querían era ya tener un régimen propio. Ellos empiezan a hablar de una independencia que va germinándose a través de todo lo que era el Virreinato de la Plata, del Alto Perú, hasta la Gran Colombia. Y creo que aquí vale la pena subrayar que no habían fronteras de países, no había esa situación que la conocemos ahora. Entonces Claro, había un esfuerzo común ante un desafío común. así es. Ahora, el levantamiento de Chuquisaca es interesante porque refleja el primer intento así de independencia para alejarse de lo que es la corona española. Ahora, tengamos en cuenta que ese movimiento es aplastado por las fuerzas realistas, Exacto. los ejércitos españoles, con el apoyo de los ejércitos criollos que vienen de Buenos Aires y van hacia el norte, hacia Chuquisaca, Exactamente. porque todavía no estaba dada la ruptura en Europa. Exacto. Durante las guerras con Francia y cuando José Bonaparte se hace del poder en España, en los pueblos de España se crean juntas, juntas de gobierno que siguen respondiendo a Felipe II. Y existe una situación interesante. Estamos hablando de esta acción que se da en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. 2 meses después, el 16 de julio del mismo año 1809, se da otro levantamiento muy importante en La Paz, en lo que es hoy Bolivia, a la cabeza de Pedro Domingo Murillo. ¿Qué sucede? Fracasa este movimiento, pero existe lo toman preso a Murillo y lo van a ejecutar, y antes de ser ejecutado dice algo que todavía lo vivimos. Dice, esta tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Y ese fuego corre por toda Latinoamérica, inspirado por él y inspirado por muchísimos otros patriotas a lo largo del continente. Así es, Pocho, y tú mencionas el 25 de mayo de 1809. Exacto. Y qué coincidencia que para el 25 de mayo de 1810, un año más adelante, cuando ya cae la última junta de Sevilla, que era la última junta de resistencia al gobierno napoleónico en España, cuando esa junta cae, en el Virreinato del Río de la Plata, en su cabecera, Buenos Aires, se declara el 25 de mayo de 1810, donde la gente sale a debatir, o mejor dicho, las clases comerciantes, los criollos, los porteños, salen a debatir qué es lo que van a hacer, porque ya España había perdido el poder, el rey había perdido el poder. Entonces se forma la primera junta de gobierno criolla
a instancias del virrey. El virrey apoya eso, porque el virrey se queda sin saber qué hacer políticamente, porque el rey ya no está más. Entonces la Junta de Gobierno se hace cargo en representación de Felipe II. Todavía están esos vínculos con la madre patria. Sin embargo, ya están las figuras y lo que se va a informar en estos dos polos opuestos, que son los que buscan la independencia total con Exacto. España y los que todavía aspiran a representar al gobierno español. Y se dan los cabildos en abiertos en Chile, en Quito, en Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires, en Bolivia. Eran uno de los cabildos abiertos, eran una especie eh, de discusiones en las plazas públicas sobre cuál debería ser el destino de Latinoamérica. Exacto. Increíblemente, todos en esa misma discusión de si seguimos con una lealtad al reinado de España, que había estado presente en Latinoamérica de una u otra manera desde 1492, o 500 años después, tomamos nuestra independencia. Así es. Y lo interesante de esto es que en todas estas juntas, como tú dijiste, en Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Caracas, Bogotá, todas juraron en nombre del rey preso Fernando VII de Borbón. Y me corrijo porque creo que antes mencioné el nombre de él erróneamente. Pero todas estas juntas en Latinoamérica juran en nombre del rey preso. Y lo que se entabla es esta discusión, ok, ¿cómo seguimos adelante? Exacto. Y se da el caso de donde el planteo más interesante es que reconocen que están tan lejos de Europa, donde empiezan a decir, bueno, ¿cómo tenemos que manejarnos nosotros mismos? Y ahí vienen, digamos, ese espíritu independentista, pero con una visión global, no con una visión de que nos vamos a independizar nosotros, para nuestra región. Y comienzan a hablarse ya de argentinos peleando en Bolivia, bolivianos en la Argentina, ecuatorianos en Venezuela, etcétera. En fin, ya empieza a haber un movimiento, un intercambio de ideas, luego de ejércitos, de liderazgo, porque todos enfrentaban un enemigo común y todos habían decidido en algún momento, bueno, que vamos a ser independientes. Y es ahí donde comienzan en realidad las guerras de la independencia de Latinoamérica o de la patria Exacto. grande. Y cabe recordar que estas guerras de la independencia no se pensaba en ese momento en determinados países. No fue cada país por separado que luchó su guerra de independencia. Fueron las regiones mancomunadas que aportaron hombres y recursos a los ejércitos para desplazar el poderío de España para decidir sus propios destinos. Entonces la idea de la independencia estaba ya presente en mentes como la de Simón Bolívar, como Mariano Moreno, Francisco Miranda, Manuel Belgrano. Y ellos hablaban siempre de la patria grande, no de un país o de una región en particular, sino de toda Latinoamérica. Y lo interesante es, como habíamos mencionado, que los líderes pelean indistintamente por cualquier de las regiones, ¿no? Las iniciativas de Belgrano, las iniciativas de Bolívar y de Sucre son generales. Y digamos, las batallas se las hace por desalojar al imperio español de Latinoamérica. Claro, y un caso interesante se da con lo que es la independencia de Bolivia en 1825, porque era un ejército sudamericano donde combatieron lo que hoy en día serían colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, peruanos, bolivianos, chilenos. Todos ellos combatieron juntos
en declarar esa independencia, en liberar territorios. Más que declarar la independencia, lo que se procuraba era Liberal. liberar los territorios del dominio español. Es más, mira, algo interesante que yo tengo acá, y es que en la declaración de la independencia de lo que hoy en día es Argentina, ¿verdad? El acta de independencia no mencionaba Argentina, no existía Argentina, Increíble. ¿verdad? Porque lo que decía era que era la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Ese era el espíritu. Ese era el espíritu. Argentina vino muchos años después. Y Bolivia, increíblemente, porque conozco, nací allí, habíamos anotado que el 25 de mayo de 1809 comienza la gesta ya, pero es el último país en ser independiente en 1825, en Así agosto. es, Increíble. así es. Pero qué dato interesante, 1816, la declaración de la independencia en Tucumán, En Tucumán. ¿verdad? Donde los que firmaron esa independencia, que venían de todas estas regiones de Sudamérica, lo hacen afirmando la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Y interesante porque Simón Bolívar en el norte concretó lo que se dio en llamar la Gran Colombia. La Gran Colombia que estaba formada por lo que hoy serían los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Sí. Y San Martín y Belgrano en el sur soñaron también con ese estado sudamericano, ¿verdad? Que incluía a todas las regiones y a todas las poblaciones. Y como dato curioso, porque mencionamos 25 de mayo de 1809, 25 de mayo de 1810 y el 25 de mayo de 1811, ¿qué es lo que ocurre? Hay una declaración muy interesante, el 25 de mayo de 1811. El 25 de mayo de 1811, el porteño Juan José Castelli en las ruinas de Tiahuanaco, un lugar ancestral, pero de milenios de generaciones de cultura, hace una declaración de independencia en 3 idiomas, en el español, en el aymara y en el quechua, lo cual da a entender que la visión de estos hombres era la de tener una región unida que incorporaba a todos. Increíble. Increíble. Y recordemos que Juan José Castelli fue parte de la Junta del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y también fue uno de los que firmó la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en América del Sur en 1816. Bueno, ponemos un pequeño punto ahí porque hasta ahí era la visión de todos los líderes con una visión global, una visión continental, increíblemente avanzada, pero sucede algo. Sucede algo muy importante y clave. ¿Y por qué no nos comentas cuál es esa cuestión que te choqueó? Lo que más me choqueó y me sorprendió a mí releyendo la historia de nuestros países es que las actuales repúblicas que existen hoy en día por toda Sudamérica en realidad no son el producto del sueño de independencia de nuestros próceres. No lo son. ¿Qué son? En realidad lo que marcan es el fracaso de la visión de nuestros próceres, porque nuestros próceres buscaban la integración de la patria grande. Y al formarse las distintas repúblicas, eso marca el fracaso de esa visión grande. Bueno, soñemos por 2 minutos. Imagínate Latinoamérica unida como una sola entidad. ¿Te imaginas lo que sería hoy, en el siglo XXI, una potencia de Una ese tamaño? potencia mundial, porque sería un solo interlocutor conversando con Europa, un solo interlocutor conversando con Estados Unidos, Exacto. un solo interlocutor conversando con China,
y sabemos que cuanto más interlocutores hay, siempre el poder está en el que está solo. Exactamente, exacto. Y esa es la historia de Latinoamérica y de nuestra patria Y grande. con una población que es grande, pero no es muy grande comparativamente, con recursos naturales que son tremendos y con un factor de unión muy importante que es la lengua, Así es. ¿no? Digamos, Es único. es soñar y tal vez algún día dejar de soñar y verlo realidad, pero ¿qué, cómo hubiera sido nuestra historia? Así es. Y para terminar esta edición de Patria Grande, recordemos que en un programa anterior hemos hablado de lo que fue la UNASUR, la Unión de las Naciones Suramericanas que se dio a comienzos del siglo XXI. Ese intento de reagrupar políticamente, diplomáticamente, a los distintos países de Latinoamérica para ofrecer una sola voz ante el resto del mundo. Sabemos que no triunfó, pero el espíritu de Patria Grande sigue latiendo, Desde 1809 por lo menos. desde 1809 por lo menos. Y de esta forma, Pocho, terminamos esta edición de Patria Grande, una producción de ABC Latino Media Network. Hasta la próxima entrega. Gracias.